Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Moroni, soy profesor de esta materia, Morfología 1, de taller de arquitectura, a su vez, de donde conozco a varios o a muchos de ustedes, y de esta manera damos comienzo al ciclo 2020 de Morfología 1, que ustedes saben va a tener la característica, al menos por el momento, de ser cursada en forma online. Hemos vivido, creo, durante los últimos 45 días una situación insólita, al menos desde la perspectiva de la vida que llevamos normalmente. Y digo, es insólita también para nosotros como docentes, que en general tenemos algunos años más que los alumnos, y para nosotros también es una situación inédita el modo en que se han reconfigurado nuestras vidas a nivel personal, laboral y fundamentalmente social, ¿no? Hemos asistido a esta situación inédita, decía también, de que la problemática global sea la misma que la problemática más cercana que nos toca vivir, ¿no? La totalidad del planeta con un gran problema como protagonista, y esta es una situación que al menos no habíamos vivido, diría, en los últimos 100 años, y de ninguna manera entiendo que de esta magnitud, ¿no? Donde el problema cercano es el mismo que el problema de una sociedad que está a miles de kilómetros y no distingue demasiado entre nivel de desarrollo de los países o clases sociales, etcétera, ¿no? Bien, y creo por otro lado que en esta visión que hemos compartido ya con muchos de ustedes, de que la búsqueda del conocimiento en la universidad y el aprendizaje se genera de un modo individual en parte, pero muy fundamentalmente de un modo colectivo, entendemos que en la situación actual es importante que funcionemos bien colectivamente en todos los grupos de los que seamos parte, ¿no? Ya sea una determinada materia en la universidad, el grupo de estudio, el grupo familiar o los clubes u organizaciones a las que pertenezcamos, deben actuar muy bien colectivamente para que luego, cuando volvamos a la normalidad, nos encuentre, por decir de alguna manera, en un buen lugar o de todas maneras en el mejor lugar posible, ¿no? Y me parece que algunas de las pinturas de Edward Hopper, un pintor, artista muy reconocido americano de comienzos hasta mediados del siglo pasado, me parece que gran parte de sus pinturas o gran parte de su obra es un poco representativa de ciertos paisajes que hemos vivido durante los últimos días, ¿no? No solamente a nivel pintaba estas situaciones de desolamiento urbano, de paisajes urbanos sin gente, sino también tiene una serie de pinturas, Edward Hopper, en las que parece captar un cierto sentimiento de aislamiento o de desolación o en términos más generales de soledad de los personajes que aparecen en sus pinturas, ¿no? Bien, no lo había comentado, pero la charla va a estar más o menos estructurada en tres grandes partes. Una que tiene que ver con un contexto general que nos gusta dar de la materia, que no tiene que ver estrictamente si se quiere, con lo disciplinar de la materia o de morfología, sino que es una especie de contexto más general en el mundo contemporáneo. Una segunda parte de la charla que va a tener que ver con lo más específico que vamos a estar viendo durante el ciclo, y una tercera parte, si se quiere, más metodológica, donde también les vamos a comentar el tema en particular sobre el que querríamos focalizar en el presente ciclo.
Esta imagen de los Jetson o los supersónicos, como se conoció en el mundo hispano, en Argentina en particular, es un fotograma de una serie animada que un poco muestra la imaginería que a mediados del siglo pasado estaba dando vueltas en el sentido de lo que iba a ser la ciudad en el futuro, ¿no? En este caso, un dibujito animado de los años 60 que se imagina el mundo y la ciudad en el año 2060, ¿no? Entonces, esta idea de ciudad espacial, que no era poco común, ¿no? Si existía alguna predicción de lo que iba a ser la ciudad de mediados del siglo XXI, está esta idea de ciudad despegada del suelo, ¿no? De autos voladores, de la tecnología, ¿no? Un robot, ¿no? Que hace los quehaceres de esta familia, ¿no? Si se quiere, con alguna situación de género discutible, ¿no? Respecto de cómo personificaban a este robot, ¿no? Sin embargo, sabemos que la ciudad contemporánea, en definitiva, poco se parece a esta imagen de los Jetson o de tantas otras imaginerías de la época. Y hasta si miramos la parte física de nuestras ciudades, podemos llegar a la conclusión de que no hemos sufrido tantos cambios o que los aspectos físicos de la ciudad no han variado tanto, ¿no? Y sin embargo sabemos que sí, la sociedad ha cambiado, que nuestra conducta, que la cultura es dinámica y ha cambiado sustancialmente en estos últimos 50 años, ¿no? Por tomar la referencia de los supersónicos, ¿no? En el año 97, por primera vez, una computadora le gana una partida de ajedrez a quien era campeón mundial en este año, en el 97, que era el ruso Garry Kasparov, ¿no? Fíjense, Kasparov se toma la cabeza con las manos porque no puede creer haber perdido con una computadora, y la cara de sorpresa de los asistentes a este evento, ¿no? Esto que hoy quizás parece natural, en su momento fue una noticia con cierto grado de popularidad, no tanto como un campeonato del mundo de fútbol, pero yo creo que significó un hito concreto y con cierta certeza de que la computadora o que la inteligencia artificial podía ser más inteligente que el hombre, ¿no? Puesto, digamos, casi con ese titular, ¿no? Definiendo la inteligencia como definida de la conciencia, ¿no? Si se quiere, ¿no? 20 años después, en el año 2018, hace poco encontré esta noticia que decía que una computadora llamada AlphaZero, en el caso anterior de Karpov se llamaba Deep Blue, ¿no? También tenía un nombre esta computadora. Y AlphaZero hace un par de años logra salir campeón en una especie de campeonato de inteligencia artificial, ¿no? Con la particularidad que, a diferencia de las máquinas predecesoras a las que se cargaba millones de datos, distintas maneras, por ejemplo, de apertura, ¿no? De distintas jugadas, se las cargaba con un montón de datos, AlphaZero logró vencer a otras máquinas habiendo sido cargada solamente durante 4 horas, ¿no? O mejor dicho, se le cargaron solamente los datos de las reglas del juego del ajedrez, y durante 4 horas la máquina las estudió y logró ganarle a computadoras a las cuales se le habían insertado millones de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la computadora en realidad aprendió a jugar por sí misma, ¿no? AlphaZero aprendió, a diferencia de otras, a jugar ajedrez en sí mismo, ¿no? Y esto es como una especie de cambio radical y está relacionado un poco con algo que vamos a decir luego, ¿no? La aparición recientemente de esta capa virtual, como en el caso de esta tablet que está entre nosotros y la ciudad, ¿no? Y cómo esta capa de lo virtual empieza también a modificar el modo en que percibimos nuestras propias ciudades, ¿no? Nuestros propios contextos físicos, ¿no?
o la imagen inferior, que tiene que ver con operaciones quirúrgicas a distancia, ¿no? Un hecho, la primera operación fue en el año 2001, donde creo recordar que una paciente en Francia es operada por médicos, por cirujanos desde Nueva York, ¿no? Otro hecho que, si bien no tiene que ver estrictamente con nuestra disciplina, está hablando de una cuestión espacial, ¿no? Hay personas que están interactuando a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Hace poco veía una novela escrita por Mercedes Schiaga, una escritora argentina, en conjunto con Lucía Funes, ¿no? Con la particularidad que Mercedes Schiaga es una persona humana y Lucía Funes es una computadora, ¿no? Una computadora a la que Mercedes Schiaga y un equipo con mayores conocimientos de IT o de inteligencia artificial programó a Lucía Funes, que repito es una computadora, un software, para que escribiera un capítulo dentro de este libro de Mercedes Schiaga, que se llama Será del arte el futuro, del cual Lucía Funes, inteligencia artificial, escribió un capítulo. ¿De qué manera? Habiendo sido cargada la computadora o el software con ciertas reglas semánticas, habiendo cargado también documentación escrita previamente por Mercedes Schiaga, habiendo cargado la computadora también con capítulos anteriores de este libro, para que luego, en forma independiente, con toda esa base de datos, la computadora escribiera su capítulo, ¿no? Yo creo que a esta altura nos podemos preguntar qué tiene que ver esto con nuestra disciplina, ¿no? De qué manera, como arquitectos, o por qué nos pueden llegar a interesar estos temas para nuestra disciplina, para proyectar, para esta materia en particular que tiene que ver con el estudio de la forma, como ustedes saben. Y creo que la respuesta a eso está en la idea de que no debemos, como universitarios, renunciar al deseo de anticipación de la realidad, ¿no? No deberíamos convertirnos en técnicos que estudiamos estrictamente o muy definidamente temas que han, valga la redundancia, sido estudiados previamente, sino que en mayor o menor medida siempre el deseo de anticipación, que tiene que ver en definitiva con la investigación universitaria, tiene que estar presente, ¿no? Por otro lado, entiendo que cuanto mayor sea los campos disciplinares de los cuales tomemos referencia, mayor profundidad vamos a poder dar a lo específico que estemos trabajando dentro de proyectos de arquitectura o en particular de morfología, ¿no? Creo que estos son temas importantes, ¿no? Esto un poco concluye esta primera parte como de contexto en el mundo contemporáneo, para empezar a hablar un poco de la forma, ¿no? El rol de la forma también ha sido dinámico a lo largo de la historia de la arquitectura, ¿no? De ninguna manera la forma es al proyecto lo mismo en todas las etapas de la historia de la arquitectura, si se quiere, ¿no? En el siglo pasado, en el siglo XX, con las primeras vanguardias arquitectónicas, se generó, entre otros, un gran debate que es el rol de la forma dentro del proyecto, ¿no? Esta frase que muchos de ustedes habrán escuchado, propia del movimiento moderno, esto de que la forma sigue a la función, ¿no? Entonces, ¿es verdad eso? ¿No? Digamos, es tan tajante. Bueno, son temas que iremos viendo y que conviene, digamos, seguir debatiéndolo, y lo vamos a hacer a lo largo de la cursada, ¿no? ¿Cuál es el rol de la forma dentro de la arquitectura? La arquitectura tampoco el rol de la arquitectura, así como el rol de la forma ha variado a lo largo de la historia dentro de la arquitectura, el rol de la arquitectura también
ha sido diferente y deberá ser diferente, y es una cosa que nos tenemos que replantear, ¿no? Si recordamos las imágenes anteriores y vemos de qué modo el mundo ha cambiado en los últimos 50 años, entendemos que el rol de la arquitectura de ninguna manera puede ser estático, ¿no? Siempre ha cambiado, siempre ha habido cambios a lo largo de la historia, pero entendemos que en los últimos 50 años ha sido exponencial, ¿no? En relación a otras épocas, ¿no? Digamos, para una persona que viviera en una aldea de la Baviera alemana o en nuestras tierras hace 600 años, esta expectativa, su vida podía cambiar personalmente o socialmente, pero no existía esta percepción o esta expectativa de que seguramente va a cambiar, digamos. Si ahora algo sabemos del futuro, es que va a ser distinto en gran medida a la época contemporánea, ¿no? Seguramente, si queremos predecirlo, caeremos un poco generalmente en el ridículo, si se quiere, de estas predicciones de mediados del siglo pasado, cuando se decía que íbamos a vivir en la ciudad espacial, ¿no? Caeremos en ridículo, pero como universitarios creo que tenemos que siempre plantearnos esa idea de no renunciar al deseo de anticiparnos, ¿no? Por otra parte, creo que vivimos como sociedad este comienzo del siglo XXI en una sociedad que podríamos sin duda definir como la sociedad del conocimiento, ¿no? Como la cultura del conocimiento, que es el inicio de este siglo XXI, ¿no? Donde casi la riqueza de las naciones dejó de ser o de estar basada exclusivamente, por ejemplo, en la obtención de materias primas, como la de tener minas de oro o campos de algodón, sino que pasa a ser mucho más el conocimiento, la materia prima principal de los países que tengan cierta pretensión de ser desarrollados o estar en vías de desarrollo, ¿no? Y hasta más que el conocimiento, diría, los países que ganen el futuro van a estar en la generación del conocimiento, ¿no? No en el conocimiento, que en definitiva tiene que ver con lo ya conocido, sino con la generación del conocimiento, casi a la manera que veíamos esta computadora AlphaZero generaba conocimiento a la vez que aprendía, ¿no? Bien, pasamos, finalmente me extendí más de lo esperado en esta primera parte de la clase, y me gustaría pasar un poco a lo más específico de lo que vamos a estar viendo en Morfología 1, ¿no? Bien, acá vamos a estructurar esta segunda parte de la siguiente manera. Voy un poco a describir lo que vamos a estar viendo en cada una de las unidades temáticas que está en nuestra propuesta pedagógica. Dividimos la propuesta pedagógica en 4 grandes unidades temáticas que vamos a ver en Morfología 1. Lo que no quiere decir que cada trabajo práctico o cada exploración que realicemos esté estrictamente relacionada con una unidad temática. Digamos que estos 4 grandes temas nos sirven para organizar pedagógicamente los temas que nos interesa tratar, y los ejercicios que realicemos, algunos en realidad van a estar relacionados con estas 4 unidades temáticas en mayor o menor medida, ¿no? La primera de estas unidades tiene que ver con el espacio y percepción, ¿no? Y esta frase, o más que esta frase, este extracto de un escrito de Borges que nos dice: el sabor de la manzana está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma. Análogamente, la poesía está en el comercio o en la relación del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Lo esencial es el hecho estético, el thrill, la modificación física que suscita cada lectura, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la manzana, esta manzana que tengo a mi derecha, lo que nos dice Borges, en este caso, citando a Berkeley,
que era un filósofo irlandés. Lo que nos está diciendo Borges es que la manzana no es importante en sí misma, sino la relación con la persona, en este caso que está disfrutando de la manzana, ¿no? Y nosotros en espacio y percepción vamos a ver, por un lado vamos a tratar, vamos a generar espacios a través de distintos ejercicios que vamos a realizar, sin perder de vista que el gran tema para nosotros es la relación del ser humano con estos espacios, ¿no? Del ser humano con la forma y con una determinada percepción, que es el segundo término que aparece, ¿no? Espacio y percepción. Y el foco va a estar puesto en cada ejercicio de esta materia, en la relación del ser humano con cada cosa que realicemos a nivel formal, ¿no? Y si hablamos de percepción en la arquitectura, el gran primer referente que se nos ocurre es la escuela del Gestalt, de esta escuela de psicólogos alemanes que nos decía, entre otras cosas, que es más importante que en una sumatoria de partes, más que la sumatoria, el ser humano percibe la totalidad, ¿no? La totalidad, de esta manera, es más importante que la sumatoria de las partes, ¿no? Como tantos temas que vamos a ver en esta clase inicial, vamos a tocarlos muy superficialmente y luego vamos a tener clases a lo largo de la cursada en las que especifiquemos sobre algunos de estos temas, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de la relación del sujeto con una determinada forma o espacio, como en este caso, si bien hablamos de formas distintas sugeridas en esta planta, el sujeto, que es este punto, lo percibe en este caso desde esa ubicación de la misma manera, ¿no? Lo percibe como este semicírculo, ¿no? Estos diagramas originados en muchos casos de la teoría o de la escuela del Gestalt, creo que son bastante interesantes para estudiar, ¿no? Como en la imagen de la izquierda, en la cual seguramente como humanos percibimos un hexágono, en realidad si describiéramos la forma o esta sumatoria de partes, nos encontraríamos con que tenemos en realidad estas 6 figuras o estos 6 Pac-Man que aparecen como figuras, y en realidad no hay ningún hexágono, ¿no? Sin embargo, nosotros lo percibimos de esta manera como un espacio abierto, si lo queremos poner en términos arquitectónicos. O la imagen de la derecha, que parecería ser una plaza, que tenemos estos 6, 8 rectángulos que nos hacen en cierta manera percibir que hay un espacio central que tiene cierta cohesión o cierta unidad, ¿no? Estas imágenes estos gráficos que representan la plaza de Siena, ¿no? Y vemos cómo la forma empieza a tener un rol fundamental en nuestra percepción de los espacios, en este caso de un elemento de la ciudad o del paisaje urbano como es una plaza, ¿no? No sería lo mismo la plaza de Siena si fuera, en lugar de tener esta forma particular y orgánica, si fuera cuadrada, ¿no? Casi que uno diría que cuanto más tendiente a lo circular sea una plaza, va a tener una cohesión mayor y una unidad, ¿no? Quizás dada o seguramente dada por tener un centro del círculo, ¿no? Fíjense de qué manera esta plaza encuentra un límite que tiene alturas similares en su perímetro, lo que ayuda a esta idea de generar de que percibamos, ¿no? Como seres humanos esto como una plaza, ¿no? Que tendrá características diferentes a nuestras plazas, ¿no? Que seguramente por una cuestión de tamaño, de forma, de altura, de borde, tienden a ser hasta menos cohesivas y menos delimitadas como un espacio abierto que las plazas europeas, ¿no? En gran parte de los casos, ¿no? Si estudiáramos, vemos que los bordes en particular, al ser más heterogéneos en cuanto a altura, formas, colores y demás, son todos elementos que contribuyen a que esta plaza, por ejemplo, que es la plaza Rivadavia, tenga
la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca tenga una definición de este espacio de borde que es menos homogénea que la Plaza de Siena, ¿no? Bien, vamos un poco a redondear estos temas de espacio y de percepción con el análisis de un ejemplo, de una pieza de arquitectura, que es en este caso el Museo de la Acrópolis, un proyecto de Bernard Tschumi de hace algunos años, que se encuentra con la comisión de un proyecto en un lugar de una gran particularidad y de una gran protagonismo por estar literalmente muy cercano a lo que es la Acrópolis de Grecia, ¿no? Si analizamos desde la implantación que aparece, ustedes ven en la imagen inferior, vemos y a su vez en el corte cómo este proyecto establece una cierta relación con la Acrópolis y en particular con el Partenón, ¿no? Toma incluso, se alcanza a apreciar en la planta de techo cómo la orientación hasta la medida del rectángulo de la pieza de arquitectura tiene la misma orientación y la misma medida que el Partenón, que está a 500 metros o un poco menos seguramente de distancia, ¿no? Entonces vemos o comenzamos a ver cómo para leer una pieza de arquitectura a veces se está respondiendo a distintos contextos y no solamente a su forma particular o a su contenido, sino que se empieza a relacionar con un contexto más amplio, y eso debería ser parte, o es parte en definitiva de cómo lo percibimos, ¿no? Acá aparece en este esquema un poco la relación de volúmenes, donde la parte superior es la que está alineada con el Partenón y tiene la misma medida, y las partes inferiores de esta pieza que está en contacto con la ciudad tienen otro alineamiento que tiene que ver con una respuesta a la cercanía de las calles, ¿no? del entorno urbano inmediato, ¿no? Acá tenemos esta especie axonométrica despiezada, donde en la parte inferior aparece la relación con el suelo y con unas excavaciones arqueológicas, las galerías del nivel intermedio y lo que se llama el hall del Partenón, que está relacionado justamente con el Partenón, ¿no? Y vemos cómo aparece esta multiescalaridad en el modo en que percibimos la pieza de arquitectura, ¿no? Seguramente si viniéramos caminando por alguna de las calles que circundan esta pieza, tendríamos seguramente otra visión, así como es diferente cuando transitamos la Plaza Rivadavia peatonalmente o cuando la vemos o como cuando la vemos desde la vista aérea que mostraba inicialmente, ¿no? Acá es un poco más visible esta idea de relación con el Partenón o incluso con el teatro de Dionisios que aparece en forma intermedia, ¿no? Vemos cómo el Partenón está casi como dando un cierre al teatro de Dionisios en la parte de las gradas, e incluso la pieza que estamos analizando, que es el museo proyectado por Bernard Tschumi, aparece como una especie de pieza que cierra el escenario de este anfiteatro de Dionisios, ¿no? No me interesa ahondar mucho más, digamos, del análisis, sino un poco, no mucho más de lo que vimos hasta acá de esta pieza de arquitectura, ¿no? Y en el taller de morfología también tomamos generalmente una exploración para analizar piezas de arquitectura en lo referente al análisis de la forma, ¿no? El análisis de la configuración espacial, de la materialidad. Quiero decir con esto concentrados en el análisis de arquitectura en términos de composición, ¿no? Análisis de configuración de espacios, análisis de temas formales de las piezas de arquitectura, ¿no? En este caso una obra, trabajos de hace un par de años, donde analizamos la Villa da Lava de Ren Koolhaas o Moriyama House de Kazuyo Sejima. Como para ir cerrando esta idea de esta primera unidad temática,
espacio y percepción, ¿no? Nos gustaría un poco comenzar a transmitir la idea de que más allá de que trabajemos la forma como arquitectos, si hay un material que estamos trabajando fundamentalmente, es el vacío, ¿no? Es el vacío para conformar espacios, para conformar lugares, ¿no? Por eso nos gustan bastante estos ejemplos del escultor vasco Jorge Oteiza, donde más allá de estar modelando o generando forma con estas piezas o con estos planos que manipula, entendemos que aparte de generar formas, fundamentalmente está manipulando el vacío, ¿no? Quizás nos resulta atractivo porque es muy fácil pensar estas piezas que en realidad tienen un tamaño menor, tienen 30 por 30, 40 por 50, las vemos casi como piezas de arquitectura, ¿no? Y es tentador modificar la escala de estas esculturas y analizarlas o tomarlas como hecho para modificarlas, mejor dicho, y que empiecen a ser piezas de arquitectura, ¿no? Muy bien. Algunos trabajos que tienen que ver con lo que hacemos en el taller, trabajos de años anteriores, que no tienen que ver solo con este punto 1 de espacio y percepción, pero bueno, vamos poniendo como algún ejemplo, ¿no? Muy bien, cuando pasamos a la segunda de estas unidades temáticas, la hemos llamado operaciones y composición. Así como en cualquier hecho de la naturaleza, cualquier planta, si se quiere, cualquier flor que analicemos, siempre encontramos que hay un determinado orden, un determinado sistema, una determinada composición. Lo mismo sucede con la composición arquitectónica, ¿no? Entonces, definimos este segundo módulo de operaciones y composición como un módulo en el que intentamos transmitir mediante operaciones el modo en que moldeamos la forma, y composición como sistema también de regulación o mejor expresado, un sistema de orden, ¿no? Si vemos esta flor en particular, más allá de lo que en términos perceptuales nos puede disparar, ¿no? Del colorido o de casi una, por ponerlo nuevamente en términos arquitectónicos, una flor barroca, ¿no? Con una serie de elementos oscuros y demás, más allá de la complejidad, es interesante también ahondar en la idea de cómo existen ciertos sistemas, ¿no? El primer sistema, diría, compositivo de esta flor tiene que ver con una organización concéntrica, ¿no? Donde hay claramente un centro desde donde parten los distintos elementos, ¿no? Y luego podríamos seguir en mayor detalle analizando el modo en que está compuesta esta flor, y que muchas veces en arquitectura podemos llegar a hacer cierta analogía con lo natural, ¿no? En este caso, el Centro Cultural Islámico de Paolo Portoghesi en Roma, que simplemente lo mostramos como un ejemplo, ¿no? Hemos seleccionado para este módulo en particular de operaciones y composición varios ejemplos del mundo natural, ¿no? Tiene que ver un poco con esta clase, ¿no? No vamos a encontrar en esta clase como referencias, o no siempre referencias directas al trabajo que vamos a realizar, sino un poco más abriéndolo hacia otros campos disciplinares, ¿no? Seguramente la percepción que tenemos cuando vemos estas plantas de Irupé es de cierta fragilidad, ¿no? Si la vemos desde la parte superior o flotando en el agua, ¿no? Y si analizamos un poco más el modo en que se sostiene, ya nos estamos un poco metiendo hasta en la estructura, vemos qué diferente en este caso es lo que sucede del otro lado, ¿no? Esta parte que permanece oculta, y que es esta serie de vigas, por seguir poniéndolo en términos arquitectónicos, que hacen de sostén, ¿no? Entonces, el mundo natural mismo nos ofrece
miles de distintas formas en este caso, de relación con la estructura y la estructura y lo estético, ¿no? Y esto que para nosotros como arquitectos, o al menos en la historia de la arquitectura occidental, es el material más utilizado, que es el mampuesto, el ladrillo, o anteriormente la piedra. Esto que decía es como el material que se nos ocurre como más simple. En realidad en el mundo natural es casi absolutamente exótico, ¿no? Existe, hasta donde yo sé, un solo material que tiene esta forma cúbica, que es este metal llamado pirita, cuya propia molécula tiene una forma cúbica, ¿no? Una paradoja, si se quiere, la distancia entre el mundo natural y lo arquitectónico, ¿no? Pasando a las operaciones o el modo en que trabajamos la forma, Le Corbusier hablaba, y muchos de ustedes ya estarán familiarizados con estas 4 maneras que él encontraba de trabajar la forma, que tiene que ver con la adición de formas, con una forma cúbica, con una forma combinada, con una forma subtractiva, ¿no? De eso también vamos a estar, no en particular de Le Corbusier, pero sí de distintos modos de trabajar la forma. Vamos a estar trabajando sobre eso en esta cursada, ¿no? Y una de la gran herramienta que hemos tenido a lo largo de la historia los arquitectos tiene que ver con la geometría, ¿no? Esto que venimos estudiando, entiendo, desde el nivel primario de nuestra educación, y en este caso particular la geometría euclidiana, que tiene que ver con las figuras como el triángulo, el paralelogramo, ¿sí? El cuadrado, ¿no? Esta serie de figuras que a lo largo de la historia de la arquitectura ha servido o ha sido útil para construir formas hasta mucho más complejas, mucho más dinámicas, pero que se valían de esta misma herramienta de la geometría euclidiana, ¿no? Fíjense esta iglesia de Francesco Borromini, que es San Carlino en Roma, de qué manera con esa geometría, que es en apariencia simple, por ponerlo en términos no demasiado correctos, de qué manera a través de las operaciones formales que aparecen en los diagramas a la izquierda de la imagen, nos sirve para construir, o le servía a Francesco Borromini, para construir espacios de esta complejidad como es esta iglesia en Roma, ¿no? Se valía de la geometría euclidiana como herramienta de proyecto, ¿no? La matemática la geometría dentro de la matemática nos da muchas otras herramientas que podemos utilizar compositivamente, ¿no? La geometría fractal, ¿no? Representada por en este caso por este ejemplo, la geometría fractal, que tiene que ver con esta idea de repetición hasta el infinito de un determinado patrón, ¿no? Si vemos esta imagen, vemos el triángulo exterior que luego aparece, del que parte un triángulo interior que aparece invertido, y esa misma operación se puede repetir en los 3 triángulos que se formaron hasta el infinito, ¿no? Y de vuelta a la referencia al mundo natural, brócoli, en este caso, en definitiva el brócoli es una especie de fractal donde cada pieza donde la pieza total, que es el brócoli, es la sumatoria de piezas que son idénticas a la total, ¿no? Por decir de alguna manera. El mundo de la arquitectura, que en algún ejemplo, como es que es el acuario de las Olimpiadas del 2008 en Beijing, toma un fractal para el desarrollo del proyecto de la envolvente, ¿no? Bien, volviendo a lo natural, así como veíamos que Borromini fue capaz de construir con las herramientas de la geometría euclidiana San Carlo alle Quattro Fontane en Roma, cuando vemos esta imagen de una cala,
sería interesante preguntarnos de qué manera podemos representar esto, ¿no? Y ahí es donde no nos sirve demasiado la geometría euclidiana, ¿no? Porque vemos que se nos complicaría, ¿no? Digamos, en términos tradicionales de planta, corte y vista, representar esta flor que es una cara, ¿no? O para representar o para proyectar esto, en este caso, una obra de Zaha Hadid, ¿no? En este caso, como adelantaba un poco, no nos alcanza con la geometría euclidiana y tenemos que trabajar con otros modelos que no vamos a desarrollar y menos en esta clase en detalle, que son las splines, por ejemplo, ¿no? Los modelos o las splines no uniformes que tienen que ver con estos puntos que van a generar curvas, ¿no? A través de 3 puntos genero, o a través de más puntos dependiendo del diseño de estas splines, que son estas líneas curvas definidas por puntos, somos capaces de producir estas formas, ¿no? Y vemos cómo está íntimamente relacionado las operaciones que quiera realizar a nivel formal con la composición, ¿no? con el sistema concreto de composición, ¿no? Algunos trabajos que hemos realizado que podemos relacionar con esta idea de sistema ordenador o de composición, en este caso trabajos del primer año que tuvimos en el taller de morfología en 2017, creo que son estos trabajos en los que trabajábamos con composiciones en 2 dimensiones para luego pasar a composiciones, a piezas en 3D, ¿no? Concretamente estos modelos, estas maquetas, ¿no? Bien, pasamos al tercer punto, o a esta tercera unidad temática, que es superficie y materialidad, ¿no? Superficie y materialidad tiene que ver con varios aspectos, pero digamos, por ponerlo en términos simples, tiene que ver con color, tiene que ver con la luz, tiene que ver con textura, con operaciones a nivel superficial, ¿no? Digamos, por eso ponía inicialmente estos ejemplos clásicos del movimiento moderno de arquitectura y esta materialidad abstracta de superficies blancas que era, digamos, le daba su característica fundamental, ¿no? Este carácter ascético, ¿no? Donde la materialidad, esto en realidad estaba construido en mampostería, en hormigón, pero podría haber estado, en términos estéticos o de percepción de la forma del espacio, podría haber estado construido de cualquier otra manera, porque lo que buscaban estos arquitectos era al menos en estos 2 ejemplos que todos ustedes conocen, es lograr esta imagen estética abstracta, ascética, blanca, diría yo, ¿no? Luego, digamos, la arquitectura contemporánea en muchas de sus vertientes ha investigado en forma particular el tema de la superficie. Fíjense que si analizamos esta pieza, que es una escuela en Alemania de Herzog de Meuron, vemos que en términos estructurales podría ser una planta del movimiento moderno, o incluso el modo en que está compuesta la fenestración, estos los llenos y vacíos de la fachada. Tenemos unas ventanas corridas en esta escuela, pero que si analizamos en otro nivel, o a nivel de la superficie, vemos que ahí aparece como el protagonismo de este edificio, donde tiene tratado el hormigón a través de un proceso químico, produciendo estas impresiones de distintos colores que hacen que lo percibamos casi como si fuera un textil, más que con la
fuerza o la brutalidad del hormigón, ¿no? Y lo mismo sucede para estas impresiones que aparecen en estas ventanas corridas de vidrio, ¿no? Evidentemente aparece una fuerza especial en la superficie, ¿no? O esta pieza más reciente de Rem Koolhaas, donde un volumen bastante contundente es tratado en forma diferente en cada uno de de las caras de este volumen, que un poco me recordaba alguna pieza de Nigel Peake, que es un artista plástico, ¿no? Cuando hablamos de superficie, digamos, tampoco quiero dar una impresión incorrecta que debemos hacer necesariamente cosas como esta, ¿no? Estoy mostrando algunos ejemplos donde veo que está el foco puesto en el estudio de la superficie de cada uno de estos proyectos, ¿no? Que tiene que ver a veces con la sensación de transparencia o no, de opacidad, en este caso de esta pieza que es en Liverpool, es de un programa de carácter cultural, y con alguna relación que podemos hacer alguna disciplina como la moda, ¿no? Son todas piezas de arquitectura en las que hay un foco especial puesto en las superficies de las mismas, ¿no? Esta pieza de cerámica japonesa es para un poco tratar sobre un tema que tiene que ver mucho con la superficie y que es este concepto japonés de wabi-sabi. Wabi-sabi es un concepto de hace muchos años, japonés, tradicional, que valora más que la perfección de las cosas, valora en particular, por oposición, lo imperfecto. En este caso, una pieza de cerámica que fue rota, que se rompió y que luego fue reparada, y esa grieta que aparece reparada es uno de los valores que resalta el wabi-sabi, ¿no? El valor de lo antiguo, el valor de lo imperfecto, por traducir o por entender de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con estas piezas, ¿no? Que paradójicamente el japonés o la cultura japonesa, que en términos generales tiene que ver con la perfección, con la delicadeza, con la búsqueda de minimizar imperfección, es como que hay una beta o una parte del arte japonés que es trasladable a otros ámbitos también de la cultura, de la sociedad, que tiene que ver con esto, ¿no? Y a mí se me ocurría un poco relacionarlo con la idea de superficie. Bien, algunos de los trabajos que hemos o que han los alumnos realizado a lo largo de los años, donde focalizábamos en particular no solamente en el tratamiento de la materialidad o de la superficie, sino en otros temas como secuencia de espacios, composición, percepción espacial, pero poniendo el foco en algunos de los trabajos en el modo en que la luz, el color, la materialidad también influyen en el modo en que percibimos los espacios arquitectónicos, ¿no? Algunos de los trabajos que hemos estado viendo en ciclos anteriores, ¿no? Un poco para cerrar esta descripción de la unidad temática de superficie y materialidad, hemos subido al Moodle algunas de las publicaciones de Vasily Kandinsky, que era un personaje de la vanguardia pictórica del siglo pasado, que escribió mucho y estudió mucho la relación, por ejemplo, de los colores, ¿no? O de qué modo los colores tienen distintas características, ¿no? Ha sido muy Kandinsky muy riguroso el modo en que ha descrito y analizado los colores y las figuras, entre otras cosas, tratando de lograr cierta objetividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía Kandinsky, el amarillo es un color que tiende a expandirse, mientras que colores más fríos como el azul son
tienden a contraerse, y es bastante interesante, pero lo que más me interesaba compartir de Kandinsky es que en un momento de sus escritos dice: podemos llegar a analizar los colores, las figuras y entender hasta el 99% de cómo funcionan. Pero ese 1% que nos falta o que somos incapaces de explicar es fundamental. Esto tiene que ver un poco con la relación, entiendo, de los colores, de las formas, con el observador, ¿no? Entonces, esa relación con el observador es ese 1% que Kandinsky entendía como que, siendo solo el 1%, era la parte fundamental de la relación de una persona con una obra de arte o con una pieza de arquitectura, ¿no? Bien, otro de los puntos que me gustaría compartir es el punto 4, que es secuencia espacial y contexto, ¿no? La última unidad temática. Bernard Tschumi nos decía en esta frase que la arquitectura no es como estar frente a una pintura que no se mueve, sino que para vivir la arquitectura la tenemos que apreciar a través de una secuencia espacial, ¿no? Involucra la variable del tiempo dentro de la percepción de una pieza de arquitectura, ¿no? En realidad no vivimos la arquitectura analizando una fachada, una planta, un corte o una vista, sino como un poco está expresando en este diagrama Bernard Tschumi, lo hacemos moviéndonos en el espacio, ¿no? Moviéndonos o estableciéndonos en un lugar que habitamos, ¿no? Y este diagrama es el que hace Tschumi para como modo de explicar su proyecto en el Museo del Partenón que veíamos anteriormente, ¿no? Este diagrama de la Acrópolis y un poco esta leyenda que aparece en la parte inferior tiene que ver con lo que decía Le Corbusier cuando por primera vez visitó la Acrópolis, que más allá de estar fascinado por cada pieza en particular que componía la Acrópolis, habla Le Corbusier del modo en que los griegos compusieron la Acrópolis para ser percibida por la persona que va transitando, que va caminando las distintas partes de la Acrópolis, ¿no? Y va describiendo incluso Le Corbusier el modo y las distintas escenas que van componiendo esta secuencia espacial a lo largo de la Acrópolis, ¿no? Y que después, como concepto de secuencia espacial y de promenade en la arquitectura, Le Corbusier, por supuesto, lo toma en sus proyectos, diría muy particularmente en este proyecto que es el Centro Carpenter en el campus de Harvard en Boston, en Estados Unidos, donde no hay otra manera de explicar esta pieza de arquitectura que no sea a través de la secuencia espacial de esta pasarela que va cambiando de nivel y permite a la persona que va transitando el espacio público del campus perforar, o digamos a través de esta rampa que perfora el edificio, recorrer los distintos niveles que lo van a depositar desde el espacio público hacia el centro o hacia lo más específico que es el Carpenter Center y su interior, ¿no? O algún ejemplo local, ¿no? La iglesia de Luján, que está en calle Juan Molina, en Bahía Blanca, que tiene esta situación interesante de secuencia espacial desde el acceso, donde uno gira hacia la izquierda, toma una rampa que llega a un descanso, luego gira y ve el campanario que aparece en este espacio de terraza que da a la calle, para luego ingresar a lo que es la iglesia propiamente dicha, ¿no? O este otro ejemplo de Balkrishna Doshi, un arquitecto hindú que ganó hace un par de años el premio Pritzker de arquitectura,
Y esta imagen que nos muestra esta promenade antes de acceder a un edificio público en Bangalore, en India, ¿no? Cómo entender la arquitectura como una sucesión de espacios, ¿no? Y cómo la entendemos no de una forma estática, sino siempre a través de involucrar esto que en definitiva es la variable del tiempo en nuestro reconocimiento de la arquitectura, ¿no? Bien, nuevamente algunos de los trabajos realizados por los alumnos, en este caso donde explorábamos especialmente el tema de la secuencia espacial, ¿no? Bien, este último punto que denominamos secuencia espacial y contexto, esta serie de ejemplos muestran un poco qué queremos decir con contexto, ¿no? Nosotros cuando hablamos de pieza de arquitectura, indefectiblemente hablamos de un determinado contexto, ¿no? Más allá de que vamos a realizar trabajos en el taller de morfología, que son exploraciones espaciales en sí mismos, si hablamos de piezas de arquitectura, siempre existe un determinado contexto, ¿no? Y nos parecía que un par de ejemplos son bastante interesantes para analizar y un poco tratar de explicar este concepto, ¿no? En este caso, una casa proyecto del arquitecto David Chipperfield en Galicia, en España, que vemos cómo el arquitecto que tiene un determinado concepto arquitectónico, que seguramente tiene poco que ver con el contexto de los vecinos, ¿no? Que son piezas más tradicionales de arquitectura residencial de esta zona. Cuando nos concentramos en la pieza de David Chipperfield, vemos cómo más allá de trabajar conceptos contemporáneos, compositivos, de relación con el exterior, ¿no? Fíjense en el primer nivel cómo esto, que es una casa frente al mar, tiene este plano de piso a cielo raso, y entre las dos medianeras, que es un gran plano transparente para relacionar en términos visuales muy francos lo que es el área social de la casa con la costanera y con la playa, ¿no? Y con el mar, que digamos, es una situación, es un concepto diferente a la de las viviendas contiguas. Sin embargo, analizando esta obra, vemos cómo tiene ciertos gestos que permiten, en cierta manera, que este concepto, que es diferente, tenga un proceso que podríamos denominar como de contextualización, ¿no? O sea, el concepto hace un esfuerzo por dialogar, en cierta manera, con su contexto inmediato, ¿no? Vemos en la derecha de la pieza de Chipperfield cómo toma la misma altura que la pieza arquitectónica del vecino, ¿no? Que la fachada del vecino, y sucede lo mismo hacia el otro lado, ¿no? Veamos el modo en que el basamento de piedra toma el mismo basamento de la casa vecina, ¿no? Entonces, por ponerlo en términos simples, sin renunciar al concepto propio del proyectista de Chipperfield, del cual en realidad no voy a hablar en esta charla en términos de la especificidad del proyecto, cómo hace un esfuerzo por contextualizar la obra, ¿no? Y esta que es la fachada posterior, o la fachada que da a la calle y no a la costanera, es hasta más asombrosa en este sentido, ¿no? Cómo, de qué manera logra una arquitectura que hasta desde la materialidad es distinta, desde la concepción espacial es distinta, de qué manera comienza a dialogar con las fachadas vecinas, ¿no? Creo que es un ejemplo extraordinario para ver algunos de los temas, ¿no? Que no de ninguna manera quiere decir que sea la única manera de relacionarnos con el contexto, ¿no? De hecho, este ejemplo es casi opuesto en este sentido, ¿no? Es este Aliyev Center, que está en Azerbaiyán, es una obra de Zaha Hadid, que más allá que diría que, así como en el caso de Chipperfield, decíamos que hay un esfuerzo por contextualizar nuestro propio concepto, nuestra propia idea de arquitectura, acá parecería haber casi una actitud opuesta, ¿no?
lo que tampoco me atrevería a decir, o de ninguna manera pienso que sea ser indiferente al contexto, ¿no? Acá la actitud de Zaha Hadid es más bien generar nuevos contextos, ¿no? Se ve también en esta imagen, digamos, es tan fuerte la presencia de esta nueva pieza de arquitectura y de su propia lógica que parecería estar resignificando el contexto inmediato más que adaptarse al mismo, ¿no? Entonces, digamos, como pequeña conclusión vemos que hay distintos modos en el que entendemos el contexto, pero sí lo que no podemos eludir es siempre el análisis y tener en cuenta el contexto, ¿no? Y esto lo hacemos en algún ejercicio de morfología 1, quizás no de manera tan determinante porque no vamos a tener una ubicación o un terreno concreto o una ubicación en la ciudad concreta como en el taller de arquitectura, pero sí hacemos ejercicios que son bastante abstractos, pero nos sirven para experimentar las situaciones de nuestros propios conceptos y cómo se relacionan con contextos, ¿no? Cuando hablamos de morfología urbana, hablamos más de temas que tienen que ver con morfología en su segundo nivel, pero me interesaba mostrar esta imagen, que es una gran imagen en la historia de la arquitectura, que es este dibujo de Jean-Baptiste Noli, que en el siglo XVIII hace esta radiografía, podríamos decir, de la ciudad de Roma, donde interpreta los llenos y vacíos, o mejor dicho, el fondo y figura de esta imagen, donde lo que aparece como figura, esto es en color negro, tiene que ver con lo privado, podríamos decir, y lo que aparece en blanco son espacios abiertos, que son calles, que son plazas, ¿no? Aparece la Piazza Navona o la Piazza del Panteón en Roma, que se trata de una imagen de Roma, y también, que acá es lo interesante, toma los espacios públicos de esta ciudad de Roma como blancos, ¿no? O sea, al fondo, a este fondo blanco de los espacios abiertos le suma los espacios públicos que tienen que ver con las iglesias o con otros espacios de congregaciones que aparecen como parte del espacio público de la ciudad, ¿no? Voy a pasar rápidamente, vemos qué importancia realmente que tiene el contexto urbano, ¿no? Fíjense si comparamos con esa imagen de llenos y vacíos de Roma, con llenos y vacíos de la ciudad contemporánea de Tokio en este caso, y cómo la ciudad japonesa no tiene esto que veíamos, esta situación de manzanas tan abigarradas y tan consolidadas, sino que cada pieza de arquitectura o cada pieza que conforma la ciudad, cada vivienda o cada espacio público en Japón aparece separado del otro. Nunca está esta idea de fachada continua, sino que cada pieza está suelta, ¿no? Y de qué manera contribuye a la percepción de la ciudad de manera muy diferente, ¿no? No tenemos esa idea en esta ciudad en particular que veíamos de Tokio de fachada continua, telón, ¿no? Y si hablamos de percepción de contexto de ciudad, tampoco nos podemos quedar, sería demasiado a esta altura simple seguir pensando en los términos que pensaba Jean-Baptiste Noli hace 300 años, ¿no? Entendemos que cuando percibimos la ciudad, no solamente tenemos en cuenta los aspectos físicos, sino que hasta un plano ferroviario, en este caso el plano de subtes de Tokio o la realidad aumentada, son temas que se superponen como capas y tienen que ver con el modo en que percibimos la ciudad, ¿no? Que tiene que ver no solamente con lo físico, cada vez más crecientemente tiene que ver con otros temas, ¿no? Digamos, el plano, en este caso ferroviario de Tokio, que lo puse un poco también por lo impactante de la cantidad y la complejidad de líneas, hace que se modifique también nuestra percepción de lo que es la ciudad física, ¿no? Bien, muy bien. Ahí con eso más o menos terminamos esa parte central de la exposición.
que tiene que ver con lo específico de la materia y con estas 4 unidades temáticas que vamos a estar viendo. En la tercera parte de esta clase inaugural del taller, que adelanto va a ser seguramente más corta que al menos la parte anterior, vamos a estar hablando de aspectos metodológicos y un poco comentarles la visión que tenemos del proceso pedagógico en esta materia, ¿no? Nos gusta bastante esta fórmula de 2 términos complementarios que un poco resumen el modo en que entendemos, aprendemos y adquirimos conocimiento en esta materia y en el taller de arquitectura, que tiene que ver con estos términos complementarios de aprender haciendo, la práctica, y por otro lado de la teoría, que es un término igualmente necesario, ¿no? Por eso los dividimos por este signo porque entendemos que si alguno de estos dos o de estas dos variables fuera 0, invalidaría en gran parte la ecuación de la enseñanza, ¿no? Teoría tiene que ver con muchos aspectos que en definitiva contribuyen a nuestra formación o nuestra generación de un mayor espesor cultural en nuestra disciplina, ¿no? Por otra parte, tenemos que convivir con procesos de prueba y error, donde de ninguna manera el error es concebido como algo negativo, sino que es parte esencial, en realidad, de nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Por otra parte, muchas veces escuchamos hablar de ideas salvadoras, ideas mágicas o inspiraciones, ¿no? Y creo que la inspiración, si existe, al menos yo le pondría un 5%, un poco pergeñando otra ecuación, y el 95% restante tiene que ver con el trabajo, con el compromiso, en realidad en cualquier cosa que encaremos para realizar, ¿no? Si queremos tocar la guitarra como Mike Knopfler de Dire Straits, seguramente gran parte tiene que ver con procesos de prueba y error, ¿no? Este es Mike. Bien, no se escuchaba demasiado bien, pero en definitiva creo que sirve para el punto, ¿no? Si no, puedo utilizar algún otro ejemplo, quizás más reciente. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. En definitiva, lo que quiero decirles es que para todo lo que nos propongamos hacer, vamos a entender que es necesario el 95% del trabajo, ¿no? Y el 5%, si quieren, se lo dejamos a la inspiración, ¿no? Al menos en lo que refiere a arquitectura, ¿no? Por otra parte, y aquí sí quiero establecer una definición tajante, ese creo que fue para mí el tema de verano, ¿no? Si quieren pueden comentar, pueden hacer comentarios si tienen alguna visión distinta. Volviendo un poco al tema más específico de la materia y volviendo a algunas de las pinturas que veíamos en el inicio de la clase de Edward Hopper, las utilizo acá para retomar un poco el tránsito hacia la contemporaneidad, hacia el tiempo actual, ¿no? Esta imagen de 2 personas que desde la terraza, desde su ámbito privado, parecen estar viendo o participando del espacio público, pero a cierta distancia y contenidos en su hogar, ¿no? Con una o al menos me parece a mí, cierta condición de aislación, ¿no? O de este oficinista que desde su pequeña oficina, como dice, o como es nombrada la pintura, está viendo el espacio urbano, ¿no? Y estas 2 pinturas, decía, nos sirven un poco como transición para comentarles acerca del tema que queremos explorar en particular en el ciclo 2020,
y que hemos denominado espacio y dimensión, ¿no? Espacio y dimensión tiene que ver con el estudio de la forma en que percibimos los espacios, no solamente condicionados por la construcción concreta y física de la forma que genera determinado espacio, sino también esta percepción va a estar influenciada por el modo en que ocupamos los mismos, ¿no? Esto está un poco relacionado con ciertas reflexiones que hemos realizado acerca del modo drástico en que nuestras vidas han sufrido modificaciones durante el último mes o mes y medio, ¿no? Y un poco volvíamos a releer algún libro como La dimensión oculta de Edward Hall, que es un autor americano que estudia distintos tipos de dimensiones o de distancias entre seres humanos y lo denomina el lenguaje silencioso, ¿no? Dice, en definitiva, que también es un modo de comunicación la distancia que tomamos respecto a otras personas, ¿no? Y hace un estudio bastante detallado desde dimensiones íntimas, privadas, hasta distancias sociales, por eso lo relacionábamos un poco con la situación actual, ¿no? Por otro lado, veíamos algún libro de este historiador israelí, Yuval Noah Harari, que realmente lo recomendamos, ha sido uno de los autores o de los historiadores más reconocidos en la contemporaneidad. Escribe 1 o 2 libros muy interesantes por año, y él definía o declaraba o manifestaba que el gran crecimiento de la humanidad a lo largo de los siglos ha tenido como gran protagonista la capacidad del ser humano a relacionarse cada vez en grupos más grandes de personas, ¿no? Que inicialmente fue una relación íntima o física, digamos entre 4, 5, 10 personas, que eran los que podíamos ver en términos concretos, y a lo largo de los años o de los siglos se fue organizando el hombre en estados, en países, en distintas comunidades. Instagram, Argentina, son todos, quizás parece una comparación disparatada, pero en definitiva son grupos humanos con distintos objetivos, distintos grados de afinidad, pero en definitiva tienen determinado objetivo en común, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que es la primera vez que lo vamos a realizar. Desde ya que, digamos, gran parte de los temas que vimos anteriormente son comunes a cada año que hemos venido llevando adelante Morfología 1, y siempre ponemos el acento en cada año en algún tema en particular, ¿no? Este tema claramente no lo hemos hecho nunca y no sabemos nunca hasta que lo hacemos de qué modo va a resultar, ¿no? Y eso nos resulta particularmente atractivo, ¿no? No saber cuál es el resultado final, ¿no? Estas imágenes representan el paisaje pedagógico que vamos a tener al menos durante el inicio de este ciclo, y tiene que ver con el uso de la plataforma Moodle como plataforma principal o como centro operativo principal, con la ayuda de YouTube, por ejemplo, para las clases teóricas, y los grupos de Zoom, que va a ser el modo en que van a funcionar las 4 comisiones que vamos a tener en este ciclo, ¿no? Para las correcciones y para el desarrollo de los trabajos, con el complemento que siempre hemos utilizado de las redes sociales, en este caso Facebook e Instagram, ¿no? Bien, les voy a presentar ahora al equipo docente que vamos a tener en este ciclo, y que por otra parte es el mismo que comenzó hace 3 o 4 años con esta materia, y se compone de nuestro jefe de trabajos prácticos, el arquitecto Martín Castro, la arquitecta Micaela Susich, la arquitecta Carla Beistegui, el arquitecto Guillermo Alderborn y el arquitecto Arrigo Reale. No sé por qué en esta ocasión dije el arquitecto. Para cada caso, en realidad en el trabajo de taller nos llamamos simplemente por el nombre, ¿no? Obviamente. Bien, algunos datos más
que tienen que ver con el modo en que nos contactamos, que adquiere, digamos, especial relevancia en un curso virtual o en un curso online. Taller experimental de morfología en el Moodle, Instagram stem.uns, taller experimental de morfología en nuestro Facebook, taller experimental de morfología @gmail.com, que debe ser el email más largo que tiene Google a nivel mundial. Bueno, no me queda mucho más. Espero que tengamos un buen curso y que transformemos todas las dificultades en oportunidades. Seguimos en contacto. Chao.